absolutamente investigaciones que él hace en los archivos de Educar, y por lo tanto son cosas nuevas lo que nos ofrece. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Ya conocéis todo, es doctor en historia, es muy ameno y nada, que lo conocemos. Lo queremos. Muchas gracias. No me fío. En fin, muy buenas tardes a todos. La primera vez que yo cogí el libro del Padrón, es el legajo 1026 del Archivo Ducal de Medina Sidonia, que Caridad López, la archivera, había ido a buscar al interior del archivo. ¿Se me oye bien? Una vez que me trajo el legajo, la verdad es que yo sentí, sinceramente, una emoción especial cuando abrí el libro del Padrón de Vecinos, que se hizo en el año de 1647, y quedé sorprendido conforme iba pasando las páginas de la riqueza que contenía. En ese padrón aparecían pues todas las calles de Sanlúcar, de la Sanlúcar de entonces, las calles principales, y por cada calle pues los vecinos con su nombre y apellido, su profesión, su estamento, si era un hidalgo, si era un pechero, si era una viuda, si era un pobre de solemnidad, etcétera, etcétera. Realmente fue como una especie de flechazo cuando vi ese legajo y empecé a hojearlo. No me esperaba una documentación tan rica. En un principio, dado que en la gran mayoría de los casos el padrón especificaba la profesión y el estamento de los vecinos, yo pensé que se podía hacer un estudio cuantitativo de la población sanluqueña. Un estudio cuantitativo a nivel demográfico, a nivel también por sectores económicos, estamental, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual pues me hubiese dado para un artículo sobre la población de Sanlúcar y su división en sectores económicos pues a mediados del siglo XVII. Bien, luego creí que era de justicia. ¿Se me oye bien ahora? Que era de justicia dar a conocer, se me ocurrió, dar a conocer el padrón en su integridad a la gente de Sanlúcar, a la ciudad de Sanlúcar, que conocieran ese padrón con todos sus vecinos en 1647. La riqueza del padrón así lo merecía y lo justificaba. Y una última ocurrencia en estas, diremos, fases de génesis de este libro que estamos aquí presentando, pues una tercera idea, ocurrencia, fue que el padrón cobraría vida si trataba de identificar a todas las personas que en él aparecían. El Archivo Ducal de Medina Sidonia tiene tal riqueza de documentación, tantos legajos, tanto de ese año de 1647 como de años anteriores y posteriores, donde aparecen muchísimos vecinos de Sanlúcar, que pensé que buscar esos vecinos, tratar de ver si esos vecinos que yo iba buscando en los legajos aparecían en el padrón. Eso se podía hacer gracias a estos aparatos, a las tecnologías. Yo me encontraba con un panadero, Juan de Miranda, pues me iba al padrón y en la relación de vecinos tecleaba también Juan de Miranda, y así es como se fue haciendo. Y me encontré pues vecinos reconocidos, identificados, localizados, más de 1500, de un total de 4.377 que aparecen en el padrón, pues diremos, se dan noticias de más de 1.500 vecinos, gracias a esa búsqueda exhaustiva en los legajos de los años 1620 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos y 60 y tantos. O sea, un margen de tiempo muy amplio, desde principios de 1600 hasta 1660, hemos estado ahí cribando toda esa documentación y buscándolo siempre en el padrón.
Y así es como hemos encontrado pues, información de más de 1.500 vecinos. De este modo han sido identificados y ubicados en sus lugares de residencia, en sus calles, todos los caballeros, personajes importantes, caballeros y criados de la casa del duque de Medinasidonia, todos los alguaciles, regidores, o sea, los concejales, están todos, alcaldes del ayuntamiento, todos los escribanos de la ciudad, que pueden ser 14 o 15, los proveedores de palacio, pues el sastre, el panadero, el molinero, el médico, el boticario, el platero, el herrero y el herrador, que no es lo mismo. El herrero, lo que todos sabemos lo que es un herrero, el herrador es el que pone las herraduras a los caballos. Boticarios puedo dar, por ejemplo, el caso de Rangel, que todavía ese apellido existe aquí en Sanlúcar, a Lorenzo y Marcos Rangel, que fueron boticarios, padre e hijo, y tuvieron su botica en la calle ancha de los Mesones, donde hoy día está la esquina de Orange, la tienda de Orange. Ahí tuvo este señor su botica, padre e hijo, y se conservan en el archivo ducal pues las memorias, diremos la factura de todos los medicamentos que en varios meses se enviaron al palacio, para la familia ducal, para todos los criados y para todos los esclavos, lo que se gastó en medicamentos. Aparecen también todos los capellanes y músicos, como unos 20 músicos con tenores, tiples, de todo, mujeres no, todos hombres. Pues todos los capellanes y músicos, alrededor de 20 de la Iglesia de la Caridad, todos situados en la Iglesia de la Caridad. Los carpinteros y los albañiles que trabajaron en los salones del palacio y en las caballerizas, por ejemplo, coincidió con esa fecha el salón de embajadores del Palacio Ducal, pues se recogen los albañiles y los carpinteros que trabajaron en ese salón nuevo, como se llamaba, el salón nuevo. Aparecen también hemos localizado todos los sanluqueños que año tras año iban a trabajar a las almadrabas del duque, las almadrabas que el duque de Medinasidonia tenía en Conil y en Zahara. Pues normalmente todos los años aparece una relación de 20 cuchillas, es decir, los que se dedicaban al ronqueo del atún. 20 cuchillas, los que año tras año iban a las almadrabas. Aparte de esos 20 cuchillas, pues iban también los almocadenes, los remeros, en fin, más oficios. Pero vamos, que de aquí de Sanlúcar siempre, en la temporada de la almadraba, que empezaba a finales de abril, pues eran muchos los sanluqueños que iban a las almadrabas de Conil y Zahara. Los barqueros también, con sus nombres y apellidos, los barqueros que iban y venían de la playa de Sanlúcar al puerto de Bonanza. Hay un trasiego constante, increíble, entre el puerto de Bonanza y la playa de la Ribera, la playa de la que se situaba en la banda playa delante de la Plaza del Cabildo. Pues constante el trasiego de esas barcas del puerto hasta aquí. Claro, en el puerto de Bonanza, allí recalaban solamente, fondeaban los grandes navíos, los galeones, carabelas, urcas. No se podían, claro, no hay profundidad suficiente delante de Sanlúcar, lo que es la playa, para que esos barcos pudieran llegar aquí. De ahí ese trasiego de barcas y barcos luengos de menor calado que sí podían acercarse a la playa de Sanlúcar, a la playa de lo que se llamaba la playa de la Ribera, lo que hoy día conocemos como la banda de la playa. Bien, los trabajadores del campo, también aparecen la gente de campo, sobre todo del barrio alto. Los cortadores de la carnicería, los carniceros, son muchos los cortadores, tanto de tocino como de carne, y viven cerca de la carnicería. La carnicería se situaba pues, al lado de la Plaza de la Caridad, en el Santuario de la Caridad, bajando esa calle, ahí estaba la carnicería. Llegó a haber dos, una esa del barrio alto, era la principal, y otra se abrió un poquito más tarde en la que hoy conocemos como calle Carnicería, en Santo Domingo. Ahí está la calle Carnicería, ahí se situó la segunda carnicería de Sanlúcar, que fue propiedad del convento de Barrameda, esa carnicería. ¿Qué más? Pues
aparecen esos carniceros, tanto de la carnicería como del matadero, todos los tenderos o recatones, que es la palabra que aparece en la documentación, recatones o tenderos, los mesoneros, que son muchos, mesoneros, bodegoneros, y como no, los mercaderes flamencos, franceses, portugueses, hay muchos portugueses, ingleses y alemanes, también hay algunos irlandeses. Gracias. Que atraídos por la riqueza y prosperidad comercial del gran emporio sanluqueño, fue un puerto increíble, un puerto extranjero, porque la mayor parte de las embarcaciones son extranjeras, era realmente, diremos, un puerto internacional. Pues de ese gran emporio sanluqueño, pues esos mercaderes terminaron convirtiéndose en vecinos de la ciudad, gracias a esa riqueza, a esa prosperidad. No me voy a olvidar tampoco de los 4 soldados que formaban la guarnición del fuerte de San Salvador, este que está aquí cerca de la playa, de los que tenemos, algo increíble, la descripción física. Es muy curioso, sí, se describía físicamente a los soldados como si fuera, pues como no existe la fotografía ni carnet de identidad, pues para diferenciar a unos de otros se les describe físicamente, fijándose más en los defectos que en las cualidades, si es visco, si le falta un diente, si es muy bajo, si es muy alto, si es gordo, pero es muy curioso que esos 4 soldados que estaban allí, pues la descripción física está. También esto lo puede certificar María del Carmen Rodríguez Duarte, la tripulación que iba a América, esos marineros también contaban con su descripción física, cosa que yo en esto hemos coincidido, hemos llegado a esa conclusión. Claro, la forma de diferenciar a uno de otro es la descripción física, ¿no? Pues es muy interesante verlos en 1627 a esos 4 soldados ahí en el baluarte de San Salvador y encontrárselos luego en el Padrón 20 años más tarde, en 1647, no ya como soldados, sino ya, por ejemplo, recuerdo uno que tenía una taberna, otro que está de profesión, no sé si era carnicero, cortador, o sea que al cabo de los 20 años ya los encontramos ya, pues han dejado la milicia y trabajando ya pues en esas profesiones, cada uno en su calle. Esos son los del baluarte de San Salvador. De todo ello ha resultado un gran fresco o radiografía de la sociedad sanluqueña a mediados del siglo XVII, en un momento clave de su historia, el final de una edad dorada marcada por el dominio y patrocinio señorial de los Pérez de Guzmán, de los duques, y el comienzo de una etapa de decadencia social y económica, es así, bajo el gobierno de la corona. No es porque queramos ensalzar el periodo de gobierno de los duques de Medina Sidonia frente al de la corona, pero ahí están los hechos, ¿no? Este trabajo que presentamos aquí, este libro, lo hemos dividido en 2 partes. En la primera estudiamos el contexto y las circunstancias históricas y políticas en que se fraguó, se hizo ese padrón, los pormenores de su elaboración, que son muy interesantes, y la población de Sanlúcar por estamentos sociales y sectores económicos, primario, secundario y terciario. En la segunda parte llevamos a cabo la transcripción íntegra, completa, del censo de vecinos de 1647, acompañada, como ya les he dicho, de más de 1500 notas a pie de página que, sin que yo me lo propusiera, se convirtió en la parte principal de este estudio. Y lo que a mí realmente me llegó a gustar más, esa búsqueda a veces desesperada de vecinos, de trabajadores en los padrones, en los legajos del archivo, para luego siempre a ver si se encontraban en el padrón. Cada vez que me aparecía uno, estaba en el padrón, yo para mí adentro cantaba bingo. Con este trabajo hemos querido reivindicar la trascendental importancia que para la historia de Sanlúcar de Barrameda tiene este documento, que recoge detalladamente todos sus vecinos en sus calles, con sus nombres, apellidos, etc. Y son, entre los muchos documentos que guarda ese archivo ducal de Medina Sidonia, yo diría que el padrón de 1647, es uno de los principales y realmente es un hito de primera magnitud en la historia
de Sanlúcar de Barrameda en su patrimonio histórico y documental. Vamos a ver por qué se hizo este padrón, la génesis del padrón, por qué de pronto en 1647 se decide hacer este padrón con tanto detalle. Todo se debe a unas determinadas circunstancias históricas y políticas que pasamos a relatar, que todos ustedes conocen. El 3 de agosto de 1645, una fecha clave en la historia de Sanlúcar, Felipe IV decretaba la incorporación de Sanlúcar a la corona, alegando o pretextando que se hacía por la defensa y seguridad del reino. El rey esgrimía como motivo principal de la incorporación de Sanlúcar la necesidad de fortificar la ciudad, como si los duques no lo hicieran bien. Este fue el pretexto usado por la corona para despojar a los Pérez de Guzmán de Sanlúcar, una ciudad tan íntimamente vinculada a este linaje desde casi su nacimiento. Se puede decir que Sanlúcar de Barrameda, yo lo considero así, es una fundación de Guzmán el Bueno. Una vez que él recibió la villa en 1297 de manos de Fernando IV, él ya coge ese lugar, que era un castillo de 7 torres, y ya había cierta población, pero quien lo convierte en villa es realmente Guzmán el Bueno. Pues estuvo vinculado a este linaje desde su nacimiento hasta este año, 1645, que Felipe IV incorpora la ciudad al patrimonio de la corona. Para nada se hacía mención del verdadero motivo de la anexión de la ciudad, es decir, lo que sí conocemos todos, la conjura del duque de Medina Sidonia, don Gaspar, el noveno duque, don Gaspar Pérez de Guzmán, Gaspar Alonso, noveno duque. La conjura o conspiración, de la cual conjura nuestra querida duquesa, la 22ª duquesa de Medina Sidonia, querida duquesa porque además da nombre al paseo principal de Sanlúcar, el paseo de la duquesa Luisa Isabel, donde a mí la verdad que me pareció un gran acierto por parte del ayuntamiento de dar ese nombre a ese paseo tan importante de Sanlúcar, de una persona que tanto hizo por Sanlúcar, y me estoy refiriendo a la catalogación de ese archivo y a la creación, a la fundación esa de la Casa de Medina Sidonia, con lo cual quedaron vinculados todos los bienes, lo que es el palacio, los bienes y lo principal, el archivo, a esa fundación, para que fuera intocable. Pues se me ha ido un poco el santo. Para nada se hacía mención de esa conjura, sobre la cual escribió esta 22ª duquesa Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura. Bien, fue un libro muy polémico en su momento, porque la mayor parte de los historiadores, de los grandes historiadores de España, pues no estaban conformes con su hipótesis. La hipótesis de ella era un poco, venía a decir que realmente el duque no tuvo nada que ver con esa conjura, que no fue culpable, no participó, no intervino en esa conspiración. Y contra eso pues todos los historiadores de España, realmente los grandes historiadores, decían que no, que participó en la conjura y realmente estaba entre los principales conjurados. En fin, la pérdida de Sanlúcar fue la pena impuesta por el rey al duque por esa implicación en esa conjura que buscaba, esto me parece un disparate, pero es lo que dicen los historiadores, que buscaban convertirle en rey de Andalucía. Yo no creo que nunca, si este señor participó o no participó, y si participó no creo que se le pasara nunca por la cabeza pues convertirse en rey de Andalucía e independizar a Andalucía de la corona. Aquí en Andalucía no existió nunca un sentimiento, ni existe, afortunadamente espero que nunca exista, ese sentimiento nacionalista, que en los años de 1640 sí, a Cataluña y a Portugal los llevó a la independencia. En Cataluña a punto estuvo y todavía sigue latente ese sentimiento, pero aquí en Andalucía ese sentimiento no existía, ni creo que este hombre tuviera intención de convertirse en rey de Andalucía. Lo que sí había era una oposición muy grande al conde duque de Olivares, a la tiranía del conde duque y a esa opresión de tantos impuestos y tributos como se estaban pagando.
Eso sí, pudo haber ahí un movimiento, cierto movimiento conjura de nobles, como el duque con el que parece ser que contaron, o el marqués de Ayamonte, su primo, pero no para hacer de Andalucía una nación independiente como Portugal. Bien, como decía, nunca ha quedado suficientemente probado el grado de participación del duque en la conspiración. Si así hubiese sido, si su participación hubiese sido realmente importante, es muy difícil que, dada la gravedad de los hechos, Felipe IV, y esto es lo más extraño, quisiera compensar, resarcir al duque por la pérdida de Sanlúcar con 3.000 vasallos en Castilla la Vieja, concretamente en Becerril de Campos. Se propusieron varias ciudades, varias villas, realmente eso quedó ahí, no quedó en nada, no se hizo nada, pero el origen del padrón es precisamente, pues, compensar al duque por la pérdida de Sanlúcar. Como tenía aproximadamente 3.000 vecinos o algo más, pues buscar ahora en Castilla la Vieja, luego se pensó en Castilla la Nueva, en una villa ciudad que tuviese el mismo número de vecinos. No serían tan graves los hechos. Lo que sí es cierto es que el pobre marqués de Ayamonte, el primo, a ese lo degollaron en el Alcázar de Segovia por su implicación, pero este señor, al noveno duque, a don Gaspar, sí es cierto que se le destierra de Sanlúcar, estuvo preso en Coca, en Valladolid, y nunca más volvió a Sanlúcar, pero sí se le priva de Sanlúcar, pero se va a buscar compensarlo por la pérdida de Sanlúcar. O sea que el tema este de la conspiración es realmente difícil, y difícil de entender, de interpretar por todo esto que vamos viendo. Bien, pues después de la incorporación de Sanlúcar a la corona, el día 25 de agosto, una fecha clave de este año de 1645, se presenta aquí en Sanlúcar un juez llamado Bartolomé Morquecho, y esa misma noche convocaba a todo el cabildo, a todos los regidores, para que al día siguiente, a las 8 de la mañana, en el convento de Santo Domingo, allí tuvo lugar el cabildo, pues se procediera a la incorporación, a la toma de posesión por parte de este Bartolomé Morquecho, que fue enviado por gobernador de la ciudad por parte del rey, pues sencillamente para tomar posesión de la corona, como así fue. La enajenó a Sanlúcar Fernando IV en 1297, la segregó del patrimonio de la corona, y ahora, pues 3 siglos y medio después, la incorporaba Felipe IV en esta fecha de 1645. Bien, ese es el origen, ese conjunto de circunstancias históricas, políticas, es lo que da lugar a este padrón. La promesa del rey de compensar al duque por la pérdida de Sanlúcar es el origen de este padrón, que no se hace en el mismo año de 1645, sino 2 años más tarde, 1647. El 10 de enero de 1647, Felipe IV enviaba una carta al juez de la Audiencia de Sevilla, Francisco de Medrano y Bazán, este es el que va a hacer el padrón, Medrano, Francisco de Medrano y Bazán, que no tiene nada que ver con el anterior. Bartolomé Morquecho lo que hace es la toma de posesión de la ciudad en nombre del rey, y ahora 2 años más tarde lo que va a hacer es el padrón. Pues este señor fue encargado por el rey que fuera a Sanlúcar y averiguara el número de vecinos que tenía Sanlúcar en el momento de la incorporación. Es muy curioso el padrón, porque el padrón se hace en 1647, pero con los vecinos que tenía en 1645, en el momento de la pérdida, de la incorporación de la ciudad a la corona. O sea, hay un plazo de 2 años. El padrón, claro, yo me planteé ahí un problema, digo, ¿qué fecha le doy al padrón? Cuando empecé a trabajar, digo, se hace en 1647, pero los vecinos son de cuando era, del momento de la fecha de 25 de agosto de 1645. Pues al final opté por la fecha de cuando se hizo en 1647, pero con los vecinos del 45. Vale. Este señor Medrano se presenta en Sanlúcar el 9 de mayo de 1647. Y además exigiendo todo. Al día siguiente, Francisco Medrano pedía a los concejales, a las autoridades capitulares de la ciudad, que le entregasen todos los padrones de los vecinos que tenían en su poder, y en los que se pudiera ver el número de hidalgos, clérigos, viudas, menores, huérfanos y pobres de solemnidad.
Los regidores, los alcaldes de Sanlúcar respondieron que ellos no acostumbraban a hacer padrones de vecindad. Tienen su explicación, sencillamente dijeron que no hacían padrones porque cuando necesitaban dineros, que realmente muchas veces los padrones se hacían con motivo de los impuestos ordinarios y extraordinarios que se le pagaban al rey, pues ¿qué hacían aquí en Sanlúcar los concejales? Cuando necesitaban pagar esos impuestos, en vez de repartir esos impuestos entre toda la vecindad, sencillamente lo que hacían era en la carnicería imponer más tasas sobre las carnes que se vendían, con lo cual ellos dijeron que no acostumbraban a hacerlo, que fueran a hablar con los curas, que seguramente los curas tendrían padrones. En fin, le dieron largas. Yo tampoco me creo totalmente esto de que no tuviesen padrones, sencillamente que estaba muy reciente el asunto de la incorporación de Sanlúcar a la corona. Ellos ya estaban viendo el bajón de Sanlúcar, principalmente en el tema del comercio, y la verdad se lo pusieron un poquito complicado. No le dieron facilidades ninguna. Le dijeron eso, que lo hiciera el mismo el padrón, y que en todo caso un regidor le ayudaría en la elaboración, en la confección de ese padrón. El juez, visto que el consistorio no contaba con padrones que sirvieran a su labor, decidió pues seguir el consejo que le habían dado, hacer el padrón, como dice la documentación, a calle Ita. Eso viene en el diccionario, con H, a calle Ita. Es decir, calle por calle y vecino por vecino. ¿Cómo se hizo? Calle por calle y casa por casa. Este censo de población se hizo en 12 días. Empezó el 12 de junio hasta el 27 de junio de 1647, empezando por la plaza de la Iglesia Mayor, por la parroquia, por la que hoy se conoce como Plaza de la Paz. En este cometido el juez estuvo acompañado de un escribano y un secretario, más un representante del duque. Un representante del duque que fue el abogado Pedro de Garibay, que vivía en la calle de Luis Aguilar, y la labor de ese representante del duque era ver que realmente iba contando bien pues esos vecinos y esas calles, porque va a haber una rivalidad, una pugna entre el abogado del duque y este Medrano enviado por el rey. ¿Por qué? Porque el Medrano va a tratar por todos los medios de rebajar la cifra de vecinos, para no tener que darle en Castilla al duque una villa muy importante, sino con menos vecinos. Y el representante del duque, el abogado Garibay, lo que querrá es elevar la cifra. Y ahí hay una pugna muy fuerte entre los dos. Incluso Pedro Garibay, el abogado del duque, cuando se hizo el padrón, él decía que no, que Sanlúcar tenía más vecinos de los que ahí aparecen. Hubo ahí un rifirrafe entre los dos. Pero vamos, todos los días fueron los tres a hacer calle por calle. En esos 12 días se hizo el padrón. No sé cómo vamos de tiempo. ¿A qué hora me queda? ¿Media hora? Media hora. Vale, gracias. Según el padrón, en el momento en que se produjo la incorporación de Sanlúcar a la corona, pues esta ciudad tenía 4.377 vecinos, no habitantes, vecinos, ¿no? Vecinos. Un vecino equivale, pues diríamos, a un hogar, a una casa, ¿no? Y por cada vecino, pues tienen ustedes que contar, el promedio son 4 y medio, por lo cual, si son 4.377 vecinos y multiplicamos por ese coeficiente que es el que se suele utilizar de 4 y medio, resulta una población de unos 17.500 vecinos. 17.000 y pico, 17.500 vecinos, perdón, habitantes. Repito, 4.377 vecinos, total 17.500 habitantes, que es una población para la Sanlúcar de la época altísima, es una población muy alta. Bien, si hacemos caso a las palabras del abogado del duque, Pedro de Garibay,
él decía que era común estimativa, es la expresión que utiliza, común estimativa que Sanlúcar tenía 6.000 vecinos, según Pedro de Garibay. Pero este tiraba siempre para el duque, para favorecer a su señor, tal vez exagerando. Con lo cual podríamos pensar que la ciudad, situándonos en un término medio, pues tendría alrededor de 5.000 vecinos realmente y cerca de 20.000 habitantes. Yo opto por ahí, por unos 5.000 vecinos aproximadamente y cerca de 20.000 habitantes, porque es cierto lo que decía Garibay. Garibay hizo un escrito en memorias contra Medrano. Decía que a veces en una casa donde habían 3 padres de familia, él la contó como un vecino y no como 3 realmente. O a veces en una casa estaba el padre y había 3 hijos que estaban ya casados y con hijos. Pues lo contaba como en una casa, pues no como 4. Y más cosas también que decía. Había muchos mercaderes que estaban ya, no se habían avecindado, pero estaban viviendo aquí desde hacía muchos años. Pagaban los impuestos como los demás y tampoco fueron incluidos. En fin, por eso yo te digo, creo que la cifra realmente ni 6.000, como decía Garibay, pero en un término medio 5.000 sí, y por tanto para Sanlúcar pues cerca de 20.000 habitantes. Esta cifra de población de Sanlúcar todavía va a aumentar un poquito más por lo que voy a decir a continuación, teniendo en cuenta estos elementos, estos factores. Podría ser incluso mayor si tenemos en cuenta el alto número de esclavos. Claro, no se les consideran personas siquiera jurídicamente, pero son personas que están ahí. El alto número de esclavos que vivían en la ciudad. Esto es muy interesante, el fenómeno de la esclavitud en Sanlúcar, porque realmente es algo exagerado en cuanto al número de esclavos que había. Se puede decir que todos los estamentos, ya fueran hidalgos, ya fueran pecheros, no se puede decir pobres, pero pecheros, personas que pagan impuestos, todos los estamentos y profesiones, oficios, en especial las de los sectores secundarios y terciarios, voy sobre todo por los artesanos, por los mercaderes, transportistas, participaban en la adquisición de esclavos, como podrá comprobarse en las muchas notas que acompañan al padrón en la segunda parte del trabajo. La posesión de esclavos no era monopolio de las clases más pudientes, para nada, sino que cualquier oficio o profesión podía acceder a la propiedad de los mismos. Eso lo he comprobado, que incluso un albañil o un herrero, más de un herrero, o un hombre de la mar, o una monja, o el clérigo de la ciudad con 5 esclavos. O sea que todas las profesiones participan de la adquisición de esclavos. Yo no sé si en esto de poseer esclavos, emulaban al duque, al señor de la villa, que como tenía como unos 50 esclavos entre hombres y mujeres, pues los caballeros de la casa, los caballeros importantes también lo imitaban. Yo creo que el resto de la población imitaba. ¿A qué se dedicaban los esclavos? La verdad que gozaban de bastante libertad. Pues realmente eran criados, dedicados al servicio doméstico. No los he visto ni siquiera como aprendices en los talleres, a poco los he visto yo en los talleres artesanales trabajando como artesanos, como aprendices. Tampoco en el campo, tampoco trabajan en el campo. Principalmente el servicio doméstico. Y como he dicho, gozando de mucha libertad. Yo lo he visto campando libremente por las calles, por el barrio de la Ribera, el gran barrio comercial de Sanlúcar, prestando sus fuerzas al mejor postor, transportando botas de vino, cualquier carga, madera, sacos, costales de un sitio a otro, o trabajando como peón de albañil. Y claro, yo sé incluso a quién pertenecían esos peones esclavos, porque siempre por el apellido saca siempre a quién pertenecía. Llevan el apellido del dueño e incluso a veces el nombre. El mayordomo de las Atarazanas, Blas de Palma, recuerdo que tuvo una esclava, luego esa esclava tuvo una niña y se llamaba Blasina. Ella es curiosa, de casualidad. Blas, el padre, el supuesto padre, y la hija de la esclava, Blasina. Y así hay muchos casos de que el esclavo tiene el nombre y el apellido del dueño. Y gozan, como he dicho, de bastante libertad. También andan por los campos robando todo lo que pueden, los esclavos. Bien, y de todos los colores, por supuesto. Los hay de todos los colores, pero los que más abundan son los negros y los
Bien, eso es lo referente al tema de la esclavitud, que son muchos los esclavos que hay en Sanlúcar. Tengamos también presente en el caso de Sanlúcar, en su población, que en esos 4.377 vecinos no se incluye el clero secular, los frailes y las monjas, eso no se incluye. El clero secular sí, los curas, son cerca de 100 en total los que hay en Sanlúcar, unos 100 curas, presbíteros, pero no se incluyen las monjas y los frailes, que eran muchísimos más, 400, 500. En total, cuenten ustedes la cantidad de monasterios que había en Sanlúcar. En 1645, si empieza a contar monasterios y hospitales, nos quedamos cortos. En fin, conventos, monasterios y hospitales vendrían a apuntar esa cifra total de población, ese clero regular. Y asimismo cabría considerar también a todas aquellas personas estantes, es decir, residentes en la ciudad, que sin ser vecinos residían en Sanlúcar temporalmente o estaban de pasos. Es lo que se llama la población flotante, como mercaderes nacionales y extranjeros, esclavos fugitivos, vagabundos, pícaros, buscavidas, etcétera, etcétera, que había muchísimos aquí en Sanlúcar, especialmente en el barrio de la Ribera, el barrio bajo de la Ribera de la Mar, banda de la playa. De esta población de aluvión que arribaba al puerto de Sanlúcar buscando un medio de vida, se hacía eco el mismísimo Miguel de Cervantes. En los primeros capítulos de la primera parte de Cervantes, del Quijote, ahí no se lo tienen que, los que no lo hayan leído, no se lo tienen que leer entero para encontrarse la cita de Sanlúcar en 2 veces. Citan Sanlúcar como un lugar de maleantes, de pícaros, refiriéndose a esa población de esclavos, de fugitivos, de todo que había en ese barrio de la Ribera, especialmente en la playa. El sitio célebre de Sanlúcar, por ese ambiente, que yo creo que enriquece a Sanlúcar, para nada es negativo, para mí es positivo. Precisamente el lugar no es el arrabal de la Ribera, es la playa de Sanlúcar de Barrameda, esa playa de Sanlúcar. Pues hacía eco Cervantes, porque aparece esa playa como uno de los lugares más célebres de toda la picaresca de España, al mismo nivel que el Potro de Córdoba, o las gradas de la Catedral de Sevilla, al mismo nivel, o la Plaza del Azogue de Toledo, la coloca al mismo nivel. Yo no sé si él estuvo aquí o no estuvo aquí, pero como estuvo en Sevilla mucho tiempo y en todos los pueblos por muchos pueblos de Andalucía como comisario, abastecedor de la Armada Invencible y luego cobrador de impuestos, pues si no estuvo le hablaría muchísimo de Sanlúcar. En el Quijote aparece también un ventero que era un ladrón, que decía, no sé si decirlo, más caco o más ladrón, y precisamente lo pone en relación con Sanlúcar, con ese ambiente, decía más ladrón que el de Sanlúcar, algo así. Aparece también en los primeros capítulos de la primera parte del Quijote. Bien, el crecimiento demográfico que experimentó Sanlúcar se tradujo en una impresionante, increíble expansión urbanística de esta ciudad. Hay un historiador, me voy a alargar, no me va a dar tiempo, pero a mí me da pena dejar estas cosas en el tintero, no decirlo, vamos a ver. Hay un historiador de 1590 y tanto, Agustín de Orozco, gaditano, que compara el crecimiento de Sanlúcar, de este barrio de la Ribera, con el de Madrid. Es una exageración, pero compara el crecimiento de Sanlúcar limitándonos al arrabal de la Ribera, a ese arrabal que va desde la calle Bretones pues hasta Banda Playa, y que va desde el Mazacote, desde la Almona, pues hasta el barrio de San Nicolás, el barrio de los Gallegos. Pues todo eso prácticamente se hizo en muy poquitos años y fue impresionante. Sanlúcar en ese momento alcanza un crecimiento, unos límites en cuanto a superficie que no se han visto superados hasta el siglo XX. Eso sí, leen Barbadillo también, yo lo puedo corroborar también lo decía Barbadillo, el crecimiento que alcanza Sanlúcar en esa fecha no se ve superado hasta el siglo XX. Piensen del Mazacote a San Nicolás, a la Plaza de Toros, y de Banda Playa
ahí está la calle Banda Playa, que afortunadamente se conserva el nombre, ese es el límite por la playa, hasta el Palmar. Esos límites ya todo lo demás, así de cosas, lo hemos visto nosotros, cómo ha ido creciendo y cómo se ha disparado este crecimiento salvaje, que no sé yo si realmente es tan positivo para Sanlúcar, pero ahí está ese crecimiento. Y ya con esto me voy a meter ya, después de destacar este crecimiento tan grande urbanístico, me meto ya con la segunda parte del libro, con el padrón propiamente dicho. He dicho que se hizo en 12 días y no sé si me va a dar tiempo, pero yo pretendo hacer los 12 días. Pues donde nos quedamos y ya está. Pero yo lo voy a sentir por las calles que nos recorren, pero en fin. Vamos a empezar por la parte de lo que era la antigua villa. La villa es la parte amurallada, la parte que estaba dentro de las murallas con sus 4 puertas de entrada. Eso es lo que se conoce como la villa de Sanlúcar. Pues el primer día, ese 12 de junio de 1647, los encargados de elaborar el padrón de vecindad recorrieron la mayor parte, prácticamente todas, calles del espacio intramuros, o sea, la villa. Dentro del área amurallada empezaron por las calles más nobles, donde vivían los caballeros hidalgos de la ciudad, todos criados del duque. Bueno, es que es raro decir quién no era en Sanlúcar criado del duque. Es que el número de criados que tenía es impresionante, entre caballeros, de todo, de caballeros hidalgos hasta trabajadores, pecheros, pues son más de 300. Los libros de acostamiento del archivo ducal, hay cada vez que estoy estudiando ahora los libros de acostamientos, pues hay más de 300 criados que tenían. Bueno, por eso digo que casi todos los que aparecen en el libro, la mayoría son criados de la casa. Bien, pues recorrieron las calles más nobles de Sanlúcar, las que tenían mayor población de hidalgos. Especialmente las calles que iban desde la plaza de la villa, la Plaza de la Paz, hasta el Santuario de la Caridad. Son todas calles paralelas, empezando por la calle Caballeros y hacia el este, pues luego la calle Monte de Piedad, la calle Montero, la calle Dorante, la calle Trillo, la calle Descalza, etcétera, etcétera. Yo gracias al padrón tengo ya un conocimiento de calles de Sanlúcar que no tenía cuando comencé. O sea, todas esas calles que bajan hasta el Santuario de la Caridad, hasta la Puerta del Rey. Todos son caballeros principales de la corte ducal. Está el contador mayor, el tesorero, el caballerizo mayor, el camarero mayor, los abogados o letrados, los consejeros, que eran los criados principales. El duque tenía un consejo formado por 5 consejeros, todos ellos letrados la mayoría. Muy importante. Pues todas estas calles fueron bautizadas muchas veces por el oficio del caballero, de ese criado del duque, más importante, que vivía en la misma. La calle Caballeros, antes de ser Caballeros, fue conocida como la calle de la Corredera. En muchas ciudades españolas, muchas villas españolas existe la calle Corredera, aquí también la calle Corredera, es la calle Caballeros. Luego se conoció también como la calle de la Acemilería, porque el duque tenía sus caballerizas más o menos frente al convento, al colegio de los jesuitas. Se llamó también de la Acemilería, luego ya Caballeros por la cantidad de criados del duque que vivían ahí, y se le va a dar también el nombre de la calle del Contador Mayor, por el criado del duque. Vivía ahí un tal Pedro de Salinas, como el poeta, pues ese era el contador, por la calle del Contador Mayor. La calle del Monte de Piedad, pues esta va a ser conocida como la calle del Tesorero, por don Fernando de Novela. Pero vamos, las calles de Sanlúcar han tenido infinidad de nombres. Esta del Monte de Piedad, que no sé si la conocerán, es Monte de Piedad. En el padrón aparece como la calle de la Puerta Verde. Puerta Verde, no sé por qué. Se conoció como la calle del Tesorero, Fernando de Novela. Se conoció también el primer nombre del que conservamos noticias, la calle de la Cárcel Vieja, porque ahí estuvo la cárcel, la vieja, antes que la que luego ya se situó en la Plaza de la Villa, en el Rincón. Y luego, curiosamente, también se llamó, por algo muy interesante, calle del Coliseo, porque esto sí,
noticia prácticamente muy novedosa. Sanlúcar no contó con un solo corral de comedia, contó con dos. La importancia de la ciudad, no uno, con dos. Uno, tenemos la calle Comedia, ahí estuvo el corral, que no lo hizo el Duque, lo hizo la Cofradía de la Veracruz, eso también es nuevo. El Duque, realmente la gran protagonista en el tema de Sanlúcar, referido a lo que fue el teatro, la gran protagonista es la Cofradía de la Veracruz. ¿Dónde estaba la iglesia de la Cofradía? Luego estuvo en la Merced, pero antes de estar en la Merced estuvo donde está el convento de los jesuitas. Ahí estuvo la iglesia hospital de la Veracruz y fue la empresaria del Coliseo de Comedias y del Corral de Comedias. El corral se hizo primero en la calle Comedia, esa calle tan bonita, de las más bonitas de Sanlúcar, y la otra la hizo el Duque en 1614, la hace en la calle de la Cárcel Vieja. Luego hay un accidente, se abandona y la retoma la Cofradía de la Veracruz. Y así estuvieron, pues funcionaron las dos hasta finales del siglo XVII, que finalmente la Iglesia la prohibió las representaciones teatrales. Es una historia muy complicada, pero en fin, ahí está eso, la importancia de Sanlúcar durante el teatro del siglo de oro con dos corrales. ¿El Duque la alquiló entonces, Antonio? ¿El Duque alquiló en la calle Comedia? ¿Alquiló ese corral a la Veracruz o el Duque no, lo tuvo que ver? El Duque se desentiende y le hace un préstamo de 20.000 ducados a la cofradía y la cofradía se hace ya con él. La hizo el Duque, pero se la cede a la cofradía. Sí, con un préstamo para que pudiera reedificarla, ampliarla. Y ya estuvo en manos de la cofradía. ¿Vale? Bueno, si seguimos saltando estas calles, me quedé en la calle Monte de Piedad, Caballero Monte de Piedad. Luego tenemos la calle Monteros, que no tiene nada que ver con los Monteros, sino con una familia principal de Sanlúcar, Espinosa de los Monteros. Luego otra calle, la calle Dorantes, que lleva el nombre en el momento en que, cuando yo hice en el padrón, lleva el nombre de Diego de Ormaza, otro criado muy importante del Duque, Diego de Ormaza. Pero también finalmente va a quedar como calle Dorantes. Si ustedes cogen el libro del padrón, en la portada aparece calle de la Botica de la Misericordia, la que aparece arriba. Esa es la calle Dorantes. Y también calle de Diego de Ormaza. Es que las calles han tenido muchos nombres. Ahí aparece como Botica de la Misericordia, que era la botica del Hospital de la Misericordia, que estaba en la misma esquina. Se conoció como también por el nombre del criado, Diego de Ormaza. Y como Dorantes, pues una de las vecinas, se lee su nombre, una de las vecinas de la calle de la Botica de la Misericordia, que está en la fotografía esa, se llama Marina de Orantes. Es de la familia que finalmente impone su nombre en la calle. Hoy día es Dorantes, pues ahí está esa señora, Marina de Orantes. Es una familia de abogados muy importante, otro apellido importante de Sanlúcar. Damos otro salto y llegamos a la calle Trillo, otra paralela. La calle Trillo, ¿y quién es Trillo? Pues el capitán don Alonso de Trillo y Armenta, que vivía en la calle, ese es el caballerizo mayor. Este señor da nombre también a la cañada del Trillo, que algunos puede que la conozca. La cañada Trillo del Trillo está en la carretera del puerto de Santa María, mano derecha, un cartelito que dice cañada. Pues esa es la cañada de Trillo, propiedad fue de este Trillo. Pues ese nombre que queda, calle Trillo, queda tan vulgar, pues de vulgar nada, es el caballerizo mayor don Alonso de Trillo y Armenta. Y salto otra, me voy a la calle ya de las Descalzas, que en el padrón aparece como la calle de Alonso Dávila. Ya existía el convento, finalmente será el convento el que dé el nombre. Pero eso, todas las calles contaron con muchos nombres. Bueno, eso fue el primer día. Esas calles tan nobles todas. Ahí se concentraba el 50%, yo diría, de la nobleza de Sanlúcar de Barrameda. Y la calle más noble, la de los caballeros, la calle Caballeros. Pasamos al segundo día. El segundo día, este Medrano, el enviado por el rey, el abogado del duque y el secretario, terminaron de recorrer las calles del espacio intramuros, hicieron la calle de la compañía, la actual Luis de Aguilar. Esta también una calle que ha tenido varios nombres. La primera, la calle de la Veracruz, nombre bonito donde los haya,
porque ahí estaba la iglesia y hospital de la Veracruz en ese convento de los jesuitas. Luego se hace el convento de los jesuitas, pues ya claro cambia el nombre, la calle de la Compañía de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Claro que todo hay que decirlo, que la calle de la Compañía de Jesús, y hoy día lleva ese nombre de ese dramaturgo, sí, que será sanluqueño, pero que nadie lee ni nadie conoce, Luis de Aguilar, con nombres tan bonitos como ha tenido la calle, de la Veracruz. Todo esto es muy personal, muy subjetivo, pero vamos, que es lo que yo pienso, que Luis de Aguilar y nadie lo conoce realmente. Y ahí está ese nombre de la Veracruz a elegir, Veracruz de la Compañía. Pues hicieron esa calle y a continuación hicieron la mayor parte del arrabal de la Puerta de Sevilla y la mitad del de la Puerta de Jerez hasta la calle Mesón del Duque. Podría decirse que hicieron la Sanlúcar la más campera, pues la mayor parte de los vecinos de estos barrios eran trabajadores del campo, y aparte de ser la más campera, también la más almadravera, pues no eran pocos los vecinos de estos barrios que en primavera se desplazaban todos los años a Zahara, principalmente a Zahara, no a Conil, a Zahara de los Atunes. Son calles de gente humilde, muy humilde, pero a diferencia de la actualidad, densamente pobladas, con muchísimos vecinos. Son las calles más pobladas de Sanlúcar en estos momentos. Eran estas: Santa Brígida, San Blas, y en el barrio abajo, el barrio de la Balsa, la calle La Divina Pastora y Mazacote. Eso también muy densamente poblado. Pero se veían estas tres calles: Santa Brígida, que es la prolongación de San Agustín, la calle de San Blas, hoy día calle de Sevilla, por la ermita, iglesia de San Blas, convento de San Blas también, también muy poblada, la calle del Caño Dorado, muy poblada también, la calle del Caño Dorado, o la calle de la Tienda del Palo, que hoy día es Borregueros. Hoy día son calles muy tristes porque están prácticamente ya con edificios nuevos. El encanto que tenían cuando yo las conocí, me acuerdo de mi infancia, tenían una vida, un ajetreo, muchos vecinos, casas de vecinos, muchísimas casas de vecinos. Hoy día no dice apenas nada, es un barrio que diría yo totalmente aséptico y muy poco poblado. Y en esta época pues son las calles más pobladas de Sanlúcar. Esa Tienda del Palo, pues Borregueros. ¿De dónde sale Borreguero? Ese nombre Borreguero que se impone en el 18 no es un gremio para nada. Es un señor que lleva de segundo apellido Borregueros, y da nombre a la calle, ese Borregueros. Y la calle Menacho, que en el padrón aparece como de Marco Sierra, que fue un labrador muy rico de Sanlúcar, con bodegas, las tenía allí mismo, al final se impone el nombre de Menacho. Es un vecino del siglo XVIII también. Como aquí en el barrio de San Nicolás tenemos la calle Rubiños, por el sargento Rubiños, que aparece en el padrón, es el que da nombre a la calle, el sargento Rubiños, a esa calle Rubiños, o la calle del Pirrado. En la calle del Pirrado es un señor del siglo XVIII que se llama Fernández Pirrado, que vivía allí. También es una calle también con mucha historia, una historia muy bonita, porque el primer nombre que tuvo fue el nombre de calle de Guía, calle Guía, porque de ella se salía a los arenales de Guía que llevaban abajo de Guía. El final era la playa, los arenales de Guía, luego abajo de Guía. Luego se conoció también uno muy bonito, la calle de la Verónica. La calle de la Verónica. En el padrón aparece como calle Guía. Sí, la calle de la Verónica también lo tuvo. En fin, la calle del Moral es San Salvador, también barrio de San Nicolás, me estoy adelantando. Pero porque estoy viendo que no me da tiempo de todas las calles, de todos los días. Bueno, paso al tercer día. El tercer día, aquí el protagonismo en el tercer día, en el recorrido, se lo damos a una zona muy interesante de Sanlúcar, la zona de las ollerías, de olleros, ollerías. Más que alfareros es una profesión que se dedicaba a la fabricación de tejas y ladrillos. Tejas y ladrillos. Pues en este tercer día se hizo la mayor parte de ese arrabal de la Puerta de Jerez, en la zona esa que limita entre la Puerta de Sevilla y la Puerta de Jerez, y nos detenemos en una calle llamada de Domingo Rodríguez. Domingo Rodríguez. Si le doy el nombre actual también se queda la mayoría en blanco. Lazareno. Con él. Lazareno. Esa está por el Caño Dorado, por el Palomar.
Es una calle que está prácticamente abandonada, de lo más triste de calle que se puede ver hoy en Sanlúcar. Es el límite entre la Sanlúcar antigua y la nueva, porque una acera da la parte antigua, la otra acera da lo que es la barriada del Palomar. Es una calle que yo creo que no tiene ni vecinos, ni casa, es tristísima, hay varios solares abandonados. Pues es Domingo Rodríguez, hoy día es nazareno, y su nombre viene de Nazareno. Nazareno se convierte en Lazareno. Pues tenemos localizados los dos, a este Domínguez Rodríguez, que en el padrón le da el nombre, y a ese Nazareno. Su nombre, Lazareno, deriva de este Nazareno, apellido, es un apellido, Nazareno, porque un tal Francisco Martín Nazareno fue uno de los vecinos más importantes de la calle, junto al que le daba nombre en el padrón, es decir, Domingo Rodríguez. Tanto uno como otro eran los más importantes tejeros, fabricantes de tejeros con sus hornos, sus tejares, de la ciudad en la primera mitad del siglo XVII. Es una zona, esa parte de las joyerías, una zona muy rica en barro, muy rica, el barro del Palmar, el barro rojo del Palmar, pues ahí en esa zona de las joyerías. Y lo más interesante es que muy cerca de esa zona está hoy día el Tejar también, ahí está el Tejar también, en la zona carretería, porque la calle Carretería también es una zona de tejares, son olleros, y de ahí el nombre de el barrio de las ollerías, es este. Bien, dejamos la joyería y muy cerca ya la he citado, la calle Carretería. Esta sí es una calle gremial de Sanlúcar, una calle gremial porque ¿qué es lo que más hay en esta calle en cuanto a vecinos y profesiones? Carreteros. Aquí hay contado como cerca de 15 carreteros, carreteros de bueyes, todos dedicados pues al transporte. La importancia del transporte en una ciudad tan rica comercialmente como Sanlúcar era muy necesario. Los borriqueros, asneros y los transportistas carreteros, pues ahí tenemos como cerca de 15 carreteros en esta calle de la Carretería. Cito otra calle, una calle muy importante que sale de la Puerta Jerez, la calle Comisario. La calle Comisario, pues aparece en el padrón. ¿Quién es este comisario? Es una pena que no se le dé el nombre completo, es el comisario Benito de Rota. Comisario Benito de Rota. ¿Y quién es este señor? Pues aparte de comisario de la Inquisición, fue vicario de Sanlúcar, fue vicario, tuvo también otro cargo importante eclesiástico, pues es comisario de la Inquisición del Santo Oficio. Vivía en esta calle, no era de Sanlúcar, era de Rota, da nombre a la calle Comisario, pero hoy lees calle Comisario, se quedó, no dice absolutamente nada. Pues Benito de Rota. Esta calle, es que, claro, tuvieron tantos nombres, esta calle se conoció también como calle de los Ramos, porque en ella se asentaba una familia principal de Sanlúcar de labradores que fueron regidores, todos ellos apellidados Ramos, todos están en ese padrón, aparecen 3 o 4 ramos y todos son regidores, un regidor y luego los parientes del regidor y todos labradores. Hay como 5 o 6 labradores en Sanlúcar, labradores ricos que dan nombre a las calles, como por ejemplo esta de Ramos o calle Comisario. Bajamos a la calle Poza Marguillo y ahí me llamó mucho la atención descubrir el origen de por qué calle Castañeda. Es una calle de la Cruz de Mayo, baja hacia el Poza Marguillo y Castañeda. ¿Quién era este Castañeda? Pues este Castañeda, el primer conocido es Alonso de Castañeda. Era calero, vendía cal. Vendía cal, mucha cal al duque, y con el tiempo fue prosperando y se convierte en mercador y deja la calle Castañeda y se va a vivir a la Plaza del Cabildo, mucho más a tono con su categoría social. Ya es un mercader, no es un calero. ¿A quién dejan la calle que vivía en esa calle Castañeda? Pues a su hijo, que fue cura, fue presbítero, don Juan de Castañeda. Él hereda su casa, él se va a vivir, el comerciante se va a vivir a la Plaza del Cabildo, la Plaza de la Ribera o la Plaza de Abajo, y el hijo se queda viviendo en la calle Castañeda. Pues el origen del nombre de este Castañeda. Incluso, es más, este señor, la verdad que llegó a de ser calero, llegó incluso a hacerse con una capilla en el convento de la Merced, en el auditorio, y ahí se enterró.
ahí se enterró. Hizo un concierto, un contrato con los frailes mercedarios, dio una suma de dinero bastante grande y se enterró en el auditorio de la Merced. Alonso de Castañeda, que da nombre junto con el cura, con su hijo, a la calle. En el cuarto día, son y media. ¿Qué hay? Cuarto día me quedo en el barrio alto, termino el barrio alto. Ya barrio alto bajando yo. ¿Qué? ¿Te va a tener que venir otro día? Voy a hacer, por lo menos me voy a quedar en la Cuesta Ganado. En el cuarto día hicieron todo el arrabal de la Fuente Vieja, la otra puerta de salida de San Lucas, la Fuente Vieja, Puerta de Rota. Esto es muy bonito ese dato. Limitando ya con el llamado Valle de las Huertas. Mira qué nombre tan bonito, Valle de las Huertas. Por la cantidad de huertas que había, no las voy a enumerar, pero vamos, las tengo todas recogidas. Todavía tenemos la Huerta Grande, la Huerta del Desengaño, la Huerta de Manjón. ¿Qué es el Valle de las Huertas? La avenida del Quinto Centenario. Ahí tienen el Valle de las Huertas, la importancia del arroyo de San Juan y de todas esas huertas. Un arroyo tan importante que existía un lavadero al cual iban las mujeres a lavar. Lo sé porque el duque en varias ocasiones encargó a varias mujeres, 7 u 8 mujeres, la principal era Isabel López, la principal de ellas, que le lavasen una cantidad de lana sucia. Es lo que llevaban estas mujeres a lavar a ese arroyo, a ese lavadero. Había que pagar por lavar. ¿Sí? Por utilizar el lavadero, allí había una encargada que cobraba por el uso del lavadero, en ese arroyo de San Juan, la importancia de ese arroyo, que hoy día ha quedado por debajo del Quinto Centenario. En este día de la Fuente Vieja, pues aparte de destacar ese arroyo, este itinerario vino marcado por la importante presencia de la carnicería y el matadero. Vamos a ver, la carnicería se situaba en la calle que baja del Santuario de la Caridad hacia la calle Ganao, y el matadero enfrente, ya pasando a la otra calle. Ahí estaba la carnicería y el matadero, propiedad del duque, porque vamos a ver, la Cuesta Ganao, vamos a ver, la calle Ganao realmente iba saliendo de la puerta de la Fuente Vieja. Si tirabas hacia arriba, al Cantillo de las Guardas, se conserva el nombre de Cantillo, se ha conservado, pero no la segunda parte, Cantillo de las Guardas, era su nombre. Si tirabas para arriba era la Cuesta Ganao. Y si tirabas de la Fuente Vieja para allá, para el barrio bajo, eso no es calle Ganao, que hoy día es calle Ganao, eso es la calle del Chorrillo. Que, como ustedes bien recuerdan, la casa de Pérez de Moreda, eso. En la esquina hay un rótulo arriba, en donde está el semáforo, que es muy bonito, dice calle del Chorrillo, ahí se conserva el nombre. También es una cosa que tiene muchos nombres. En el siglo XVI, cuando yo trabajé las actas capitulares, su nombre en la primera mitad del siglo XVI era Carril de la Marcha. Carril de la Marcha. Luego se convierte en el nombre que le hemos dado, Calle del Chorrillo. Pero al mismo tiempo que se utiliza el nombre de Calle del Chorrillo, como aparece en el padrón, se le conoce también como la calle de San Roque, porque detrás está la ermita de San Roque, en la huerta de Manjón. Ahí por ahí detrás, que hasta hace poco se conservaba algo. Ahí está la ermita de San Roque, pues también se le da el nombre de San Roque. Ahí estaba también las tenerías o curtidurías. En fin, yo ya voy corriendo, a mí no me importa, pero vamos, no me importaría venir otro día, pues sería media hora sola, porque ya, bueno, daría para otra hora, no importa, lo dejamos aquí en la Cuesta de Ganao.